Bien, bienvenidos a una nueva sesión. Como saben ustedes, esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Es una iniciativa cuyo propósito consiste en poder explicar las diferentes preguntas de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una iniciativa totalmente gratuita, de acceso libre, donde la idea es que los estudiantes, ustedes o los egresados de colegio que estén preparándose para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos puedan tener acceso a la resolución de las preguntas vinculadas con el área de lenguaje o vinculadas con el área de comunicación o habilidad verbal y que puedan tener acceso no solo a la resolución de las preguntas anteriores de la Universidad San Marcos, sino también a una explicación del solucionario que se presenta con estas preguntas. Por supuesto, esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe además contempla una especie de framework de marco conceptual que nos va a permitir luego poder responder las preguntas que se solicitan en los exámenes de admisión de San Marcos anteriores. Muy bien, el tema en esta nueva sesión, que es la sesión 30, es un tema vinculado con el adverbio y la razón de ello es que hemos identificado en los exámenes de admisión anteriores de San Marcos, hemos podido identificar preguntas que tienen que ver directamente con este tema, que es el adverbio. Por esta razón, en esta sesión, en la sesión número 30, estamos abordando este tema. Bienvenidos entonces. La primera parte consiste en poder hablar acerca del adverbio, algunos conceptos, algunas precisiones. Luego de ello, ver también algunas clases, ¿no? La idea es poder construir un conocimiento compacto sobre esta categoría gramatical en primer término y luego en segundo término ver directamente las preguntas de los exámenes de admisión. Entonces, vamos a empezar con el primer componente de esta iniciativa propuesta, impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe. Muy bien, muy bien, vamos a seguir. En este caso, vamos con algunas precisiones sobre el adverbio. Aquí tenemos la primera. Hemos colocado una especie de definición para ir construyendo de forma un poco más clara qué entendemos por adverbio. Una primera idea que hemos escrito aquí es que el adverbio constituye una palabra invariable que modifica el significado del verbo expresando circunstancias de tiempo, lugar, modo, cantidad, etcétera. Vamos a destacar aquí, ¿de acuerdo? Vamos a destacar algunas palabras clave, algunas palabras que consideramos importantes. Por ejemplo, esto de palabra invariable. Ese es un término muy importante para ir construyendo una idea acerca del adverbio. Otro término clave o importante es que el adverbio no solo es una palabra invariable, sino que además modifica el significado del verbo, ¿no? Lo vamos a poner aquí, modifica el significado del verbo, lo vamos a colocar también en amarillo, ¿no? Dice aquí expresando circunstancias de tiempo, lugar, modo, cantidad, etcétera. Hemos colocado aquí
tres ejemplos, vamos a ver cómo puede encontrarse la definición que hemos estado comentando con estos tres ejemplos. Por ejemplo, en uno dice María llegó temprano, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado señalando es que el adverbio es una palabra invariable y luego, ¿no? Aquí, bueno, lo hemos colocado amarillo, pero vamos a cambiarle el color a verde. En este caso, dice modifique el significado del verbo. Entonces, en uno yo tengo al sujeto, que es María, luego viene el verbo, que es llegó, y luego dice temprano. Entonces, lo que tenemos anotado más arriba es que el adverbio modifica el significado del verbo, y es justamente lo que está ocurriendo en uno. Esta palabra, que es temprano, está modificando al verbo. Lo está modificando en tanto se conoce en qué condición María llegó, ¿no? Es decir, María pudo haber llegado, digamos, a deshora, es decir, tarde, eh, digamos, temprano, o muy temprano, o muy tarde, ¿no? Entonces, el adverbio en este primer sentido es eso, es una palabra invariable que modifica el significado del verbo. Lo modifica en tanto lo delimita en algún sentido. Aquí, por ejemplo, María llegó temprano, que es el adverbio, vamos a colocarlo en verde. Aquí lo está modificando en tanto la acción que desarrolla María la ha desarrollado en función del tiempo, o es una acción desarrollada en un marco temporal, ¿no? María llegó temprano, ¿de acuerdo? En dos dice Pedro vive lejos, por ejemplo, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, tenemos el verbo que es vive, ¿no? Que es un verbo que viene de vivir. Entonces vemos que lejos también es una palabra que está modificando al verbo, ¿no? En este caso lo está modificando en tanto precisa, digamos, algún aspecto sobre en dónde vive Pedro, ¿no? Entonces, Pedro vive lejos, ¿no? Hay allí una precisión, una modificación sobre el significado del verbo en cuanto a Pedro, ¿no? Lo propio ocurre en tres, dice, habló claramente, ¿no? Aquí también el adverbio, que en este caso es un adverbio que viene de un adjetivo, ¿no? Es un adverbio que se origina a partir de un adjetivo. En este caso, el adverbio precisa también la manera en la que se llevó a cabo la acción, ¿no? Porque en esta oración dice, habló claramente, ¿no? Entonces, de esta forma, vamos a decir que una primera idea muy importante sobre el adverbio es que constituye una palabra que modifica el significado del verbo y lo hace en tanto lo precisa, ¿de acuerdo? O añade algún tipo de precisión sobre la forma en la que se lleva a cabo la acción o se llevó o se llevará a cabo, ¿no? Dependiendo de los tiempos. Esta es una primera idea. Por supuesto, no es la única. Aquí tenemos otra idea que también vamos a analizarla, ¿no? Dice elemento que modifica a un adjetivo o a otro adverbio, intensificando o matizando su significado. Aquí ya tenemos algo distinto, bueno, tenemos algo común y algo distinto. Algo común en tanto el adverbio sigue
funcionando como una palabra que modifica, ¿no? Ese es el aspecto común. Y algo distinto que ya no solo modifica, como veíamos en la definición anterior, ya no solamente puede modificar al verbo, sino también lo puede hacer con el adjetivo o puede hacerlo incluso con otro adverbio, ¿no? Que es lo que vamos a analizar en estos otros ejemplos, ¿no? A ver, son tres ejemplos, vamos a darle un poquito más de espacio para que podamos hacer un mejor análisis. Entonces, si nosotros vemos la primera oración, dice, ese coche es muy caro, ¿no es cierto? Muy es un adverbio que en este caso está modificando un adjetivo, caro, ¿no? El coche puede ser caro. Ahora, el hecho de señalar, ¿no? Que no solamente es caro, sino que es muy caro, estamos haciendo una precisión sobre el adjetivo. No solamente es costoso, sino que es realmente costoso. Entonces, la definición, esa número dos que estamos haciendo ahora, en tanto el adverbio no solamente puede modificar a un verbo, sino también un adjetivo, se cumple en uno, ¿no? Porque en uno, esa palabra que está en verde ahora, que es el adverbio, está modificando al adjetivo. En dos, ocurre algo parecido, ¿no? Tenemos el adjetivo, que es rápido, ¿no es cierto? El adjetivo es rápido. ¿No? Digamos que una escena es producir una oración como corre rápido y una escena un poquito más diferente, es decir, corre bastante rápido. Es bastante es otro adverbio que está modificando a un adjetivo. Em, perdón, aquí bastante está modificando a otro adverbio, ¿no? Claro, o sea, rápido, rápido es un adjetivo, pero en dos funciona como un adverbio. Si yo produzco una oración como corre rápido, ¿no? O sea, una oración como corre rápido es distinto de decir él es rápido, ¿no? En la primera, en él es rápido, allí rápido funciona como adjetivo y principalmente funciona como atributo, ¿no es cierto?, del sujeto. En cambio, si yo señalo corre rápido, vamos a decir que rápido es un adverbio, en tanto está modificando la manera en la que se lleva a cabo la acción, porque una persona puede correr eh, de modo diferente, ¿no? Puedes correr lento, por ejemplo, ¿no? O puedes correr medianamente lento, o muy lento, o muy rápido. Entonces vamos a decir que aquí rápido, aquí en dos, rápido es un adverbio. Y este otro adverbio, bastante, que es un adverbio de cantidad, aquí este adverbio está modificando a otro adverbio. Muy bien. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Ahora en tres dice su explicación fue demasiado extensa, ¿no? Bueno, aquí sí está modificando a un adjetivo, ¿no? Aquí sí, ¿no? Se cumple entonces, en el marco de esta segunda definición, se sigue cumpliendo que el adverbio es una palabra o es un elemento que modifica, o sea, tiene esa función de modificar. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros hasta esta PPT? Es que puede modificar el adverbio a un verbo, puede modificar también a un adjetivo, como en uno y 3, o puede modificar a un adverbio incluso, como en 2, ¿no? Vamos con otra idea, una idea número 3. Dice aquí palabra
que puede funcionar, dice, ¿no? Como conector lógico en el discurso, estableciendo relaciones entre ideas, ¿no? Bueno, aquí es un poquito discutible, vamos a decir, porque estos elementos que están en negrita se ven más bien como conectores, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, no estoy de acuerdo, o además, no tenemos tiempo, o por lo tanto, ¿no? Debemos actuar. Eh, pero digamos que en algunos textos se les puede ver a los adverbios como conectores lógicos en el discurso. Esto solamente es para mencionarlo, ¿de acuerdo? Para mostrar la posibilidad que tienen esta clase de elementos dentro de estructuras discursivas. En realidad es solamente para mencionar esta parte, ¿no? Lo principal y algo, digamos, en la terminología, algo bastante, eh, algo bastante aceptable es que el adverbio es un elemento que modifica, ¿de acuerdo? Y modifica al verbo, al adjetivo o incluso al propio adverbio, ¿ya? Em, Ahora, vamos a señalar otra precisión aquí. Dice unidad léxica que puede desempeñar funciones sintácticas como complemento circunstancial, modificador de un adjetivo o de otro adverbio o marcador discursivo, ¿no? Por ejemplo, en uno dice caminamos rápidamente, ¿no? Lo que estamos señalando aquí es que puede desempeñar las funciones sintácticas de complemento circunstancial, ¿no? Es decir, en este caso, pues caminamos rápidamente hacia la salida, ¿no? Vamos a decir que allí el adverbio funciona como un complemento circunstancial de modo, ¿no? De alguna forma caracteriza la manera en la que se lleva a cabo la acción de caminar, ¿no? Vamos a colocar esto en rojo, ¿de acuerdo? Está bastante cansado, ¿no? De la misma forma, aquí también bueno, aquí ya vamos a decir que es un modificador del adjetivo, ¿no? Cansado, ¿no? O finalmente, ¿no? Resolvimos el problema. O sea, uno puede decir, ¿no? Resolvimos el problema finalmente. O finalmente resolvimos el problema. Claro, aquí finalmente es un conector, ¿no? Pero este conector gramaticalmente es un adverbio, ¿no? Porque es un adverbio que se origina a partir de un adjetivo final, ¿no? Perdón, sí, ¿no? Em, Finalmente, ¿de acuerdo? Em, Bien, solamente para tenerlo en cuenta nuevamente, el adverbio aquí en tres, finalmente resolvimos el problema. Ese adverbio de alguna forma caracteriza, digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo en el que se resolvió el problema, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Después de todo, es como si dijéramos después de todo, por último, ¿no? Hay una caracterización allí vinculada con la modificación hacia el verbo, ¿no? O sea, no es inicialmente resolvimos el problema, sino es finalmente, ¿no? De alguna forma caracteriza el momento último o el término de la situación en la que se resolvió el problema. Muy bien. Vamos con ahora algunas clases porque esto es muy importante porque muchas preguntas en los exámenes de admisión solicitan que el estudiante, es decir, que ustedes tengan un conocimiento claro sobre las clases de adverbio que existen en el español, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí, entonces, básicamente es poder mostrar cuáles son las clases de adverbio que pueden existir o de qué clases de adverbios hablamos en español, ¿no? Vamos a decir que una primera clase
son los denominados adverbios de lugar, ¿no? Y cuando hablamos de adverbios de lugar, estamos hablando de, bueno, evidentemente al hablar de adverbios hablamos de palabras que modifican, ¿no es cierto? Modifican al verbo, al adjetivo o incluso al propio adverbio, ¿no? Ahora, cuando hablamos de adverbios de lugar, ¿no? Estamos hablando de palabras que modifican en tanto indican dónde ocurre la acción. Entonces vamos a destacar aquí un elemento muy importante. Ese elemento lo estamos colocando en amarillo. Dice, nuevamente repetimos, adverbios de lugar indican dónde ocurre la acción. Por ejemplo, hemos colocado tres oraciones. Bueno, vamos a darles un pequeño espacio a cada una para poder hacer el análisis respectivo. Cuando decimos estoy aquí esperando, ¿no es cierto? Aquí es un adverbio, ¿no? Que indica el lugar, ¿no? Es decir, esta palabra modifica, ¿no? Modifica la idea transmitida por el verbo anterior, estoy, por ejemplo, ¿no? El verbo aquí principal, por así decirlo, es estoy. O sea, uno puede decir estoy esperando, pero si tú quieres modificar, digamos, la acción desarrollada por el sujeto, ¿no? Puedes decir estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Entonces, aquí nuevamente es un adverbio en tanto modifica en dirección al lugar de donde se desarrolla o ocurre la acción, ¿no? Claro, aquí dice bueno, estoy aquí esperando. Puede ser estoy allí, ¿no? Estoy allá, estoy acá, etcétera. En cualquier caso, sea cual sea la palabra, va a seguir siendo un adverbio porque está indicando lugar o está modificando el significado del verbo en esa dirección, en la dirección de un lugar. De la misma manera ocurren dos. Mi casa está lejos del centro, ¿no? Claro, uno podría decir mi casa está eh, algo, ¿no? Así como tenemos aquí mi casa está lejos, puede ser mi casa está cerca, ¿no? En este caso, lejos es nuevamente un adverbio porque está modificando al verbo, ¿no? O sea, de alguna forma lo modifica en tanto lo precisa, ¿no? Mi casa está lejos, o puede ser mi casa está cerca, ¿no? En cualquier caso sigue siendo un adverbio porque muestra o da muestra del lugar en el que ocurre la acción, que en este caso más bien modifica la ubicación más o menos exacta de donde la casa se encuentra respecto del centro. En tres ocurre algo similar, dice el pájaro voló arriba del árbol. Bueno, arriba es también un adverbio que evidentemente indica lugar, ¿no? Claro, podríamos decir también el pájaro voló hacia abajo, ¿no? Del árbol, ¿no? También puede, en algunas especies ocurre, ¿no? Para refugiarse de algunos depredadores. En cualquier caso, arriba es un adverbio de lugar. Entonces, todas estas palabras que hemos resaltado en rojo, aquí, lejos, arriba, son adverbios, en tanto modifican las acciones transmitidas por los verbos, ¿no? En ese sentido son adverbios de lugar, porque tienen que ver con lugar, ¿no? Muy bien. Luego, así como tenemos adverbios de lugar, también hay adverbios de tiempo, y aquí dice expresan
¿Cuándo ocurre la acción? Vamos a destacar aquí la palabra más importante, que es cuándo. ¿Cuándo? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Fíjense ustedes, vamos a darle espacio a esos tres ejemplos para que podamos hacer el análisis nuevamente respectivo. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, en uno, ayer fuimos al cine, ¿no? Nuevamente tenemos que el adverbio es un modificador o tiene esa función de modificar. Y aquí la palabra ayer está modificando al verbo, porque el verbo dice fuimos al cine. Entonces, claro, pudo ser ayer, hace 2 meses, hace un mes, hace un año, ¿no? Como fuere, es un adverbio, está modificando la acción desarrollada por el sujeto. Ahora, en este caso, la modificación que hace el adverbio es en un marco temporal, es decir, el referente del adverbio es un tiempo, que en este caso es un tiempo pasado, ¿no? Ayer, ¿no? Fuimos al cine. Muy bien. En dos también hay un adverbio que modifica en dirección al tiempo. Es decir, llegaremos, dice aquí, pronto. Bueno, pronto está modificando la acción desarrollada por el sujeto, que es la acción de llegar, ¿no? Llegaremos pronto, ¿no? Es también un adverbio de tiempo, ¿no? Y tiene que ver con el tiempo. Siempre bebo café por la mañana, ¿no? Aquí también siempre vamos a decir que es un adverbio, nuevamente, en tanto modifica al verbo, en este caso, ¿no? Muy bien. Ahora, hasta ahora hemos hablado de los adverbios de lugar, ¿no es cierto? Que indican dónde ocurre la acción. Luego hemos estado hablando acerca de los adverbios de tiempo que expresan cuándo ocurre la acción. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de otra clase de adverbio, pero que también existe en la gramática del español, que son los adverbios de modo. Cuando hablamos de los adverbios de modo, vamos a decir que indican cómo se realiza la acción. Entonces aquí vamos a destacar una palabra muy importante que es cómo. El adverbio de modo entonces expresa la manera o la forma en que la acción es llevada a cabo por el sujeto. O en general caracteriza la manera en la que se lleva a cabo la acción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente tres oraciones para mostrar esta definición. Vamos a explicar la primera. Todo salió bien en la reunión, ¿no? Evidentemente bien es un adverbio, ¿no? Porque está caracterizando la forma en la que se llevó a cabo o se lleva a cabo la acción, ¿no? Evidentemente es un adverbio. Ahora, es un adverbio de modo, además, porque justamente está caracterizando cómo se llevó a cabo esta acción, ¿no? En este caso, en uno, todo salió bien en la reunión, esa palabra, ese adverbio bien, que aquí está en rojo, caracteriza cómo salió, ¿no? Cómo se desarrolló o cómo se produjo bien, entonces aquí tiene que ver con la manera, con el modo, con el cómo, ¿no? Con el modo, puntualmente. En dos, corrió rápidamente para no llegar tarde. Rápidamente también caracteriza la manera, ¿no? El modo en la cual se lleva a cabo la acción. Es decir, rápidamente no tiene que ver con el lugar, o sea, no es, por eso, por esa razón no es un adverbio de lugar. Tampoco tiene que ver con el tiempo, y en ese sentido no es un adverbio de tiempo. Tiene que ver con el modo, ¿no? Corrió rápidamente, ¿no? ¿Cómo corrió? Rápidamente. Tres, habló despacio para que todos entendieran. Despacio. Entonces, despacio aquí
es otro adverbio de modo. Y es otro adverbio de modo porque justamente caracteriza también la manera en la que se lleva a cabo la acción de hablar. Habló despacio, ¿no? Muy bien, esta es una tercera clase, entonces, sobre el adverbio, ¿no? Que son los adverbios de modo. Vamos ahora con los adverbios de cantidad, pero para no perder de vista los adverbios de los cuales hemos estado hablando, volvemos al principio. Entonces, fíjense ustedes, hemos hablado de adverbios de lugar y hemos señalado que indican dónde ocurre la acción. Hemos dado como ejemplos, estoy aquí esperando, mi casa está lejos del centro, el pájaro voló arriba del árbol, ¿no? Adverbios de lugar. Indican dónde ocurre la acción. También comentamos acerca de los adverbios de tiempo, que como dice aquí, expresan cuándo ocurre la acción. Ayer fuimos al cine. 2. Llegaremos pronto a casa. 3. Siempre bebo café por la mañana. Estos son adverbios de tiempo. Hace poco hablábamos de los adverbios de modo que indican cómo, ¿no es cierto? Indican cómo se realiza la acción. Todo salió bien en la reunión, ¿no? 2. Corrió rápidamente para no llegar tarde, ¿no? Rápidamente. 3. Habló despacio, ¿no es cierto? Habló despacio para que todos entendieran. Bien, estos son entonces hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo. Ahora vamos a ver otra clase. Vamos a ver los adverbios de cantidad porque también existen palabras que modifican al verbo, pero en este otro sentido. Lo modifican en tanto muestran o expresan relaciones vinculadas con la cantidad, ¿no? Y hemos colocado aquí que esta clase de adverbios, los adverbios de cantidad, indican intensidad, vamos a destacar esta palabra, o grado. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a ver entonces los ejemplos para que esta definición pequeña se pueda entender mejor. Bien, vamos a generar los espacios respectivos para que podamos hacer el análisis. Ya está. Si ustedes se fijan, hasta el momento, o como parte de nuestra metodología, en todos los ejemplos, lo primero que hemos hecho es identificar los adverbios, ¿no? Todos los adverbios están identificados porque están en negrita. Esto que estamos haciendo es muy importante porque van ustedes a toparse con preguntas en las que les van a dar un enunciado, puede ser una oración o puede ser un texto, entendiendo por texto un enunciado que consta más de una oración. Es posible que les den un enunciado relativamente extenso y les pidan que cuantifiquen el número de adverbios. Entonces, antes de poder identificar qué tipo de adverbio es, si es un adverbio de cantidad, o es un adverbio de lugar, o es un adverbio de tiempo, o es un adverbio de modo, antes de poder identificar eso, es necesario, en principio, saber
qué palabra en la oración o qué palabras en las oraciones son adverbios, ¿no? Bien, vamos con el análisis entonces. Uno dice, me gusta mucho leer. Bueno, sabemos que mucho es el adverbio, ¿no? Porque está caracterizando, está modificando, ¿no? Al, al verbo, ¿no? Que es gustar, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido lo modifica? Lo modifica en un sentido de cantidad, ¿no? O intensidad o grado, ¿no? Porque la persona que produce ese tipo de oraciones señala, ¿no? Me gusta mucho. Es decir, a esta persona no solamente le gusta leer, sino que además añade una precisión al respecto sobre ese gusto. Me gusta mucho. Claro, ese es en el caso de aquellas personas que les guste o tengan el hábito de lectura, ¿no? Porque también uno podría decir lo contrario, ¿no? Me gusta poco, ¿no? O muy poco leer, ¿no? O me gusta o no me gusta, podríamos decir también, ¿no? No me gusta, ¿no? También cabe esa posibilidad. En cualquier caso, mucho, poco, etcétera, son adverbios de cantidad, porque tienen que ver justamente con eso, con la intensidad o grado con la que se caracteriza la acción o el significado del verbo, ¿no? Eso es en uno. En dos, dice aquí, hoy comí poco, ¿no? Aquí también el adverbio poco está modificando al verbo, ¿no? Y lo está modificando en tanto establece una precisión sobre la cantidad, ¿no? Hoy comí poco. Podría ser al revés también, ¿no? Es decir, en un sentido contrario, hoy comí mucho. En cualquier caso, mucho, poco, siempre el adverbio está vinculado con la, la cantidad, ¿no? En cualquier caso. Tres, dice, está bastante cansado después del viaje. Bastante. Oh, bastante también es un adverbio, ¿no? En este caso, bastante es un adverbio que modifica al adjetivo cansado. O sea, de alguna forma se está trata en tres, ¿no? En el enunciado 3 está bastante cansado después del viaje. De alguna manera, lo que estamos haciendo en la gramática del español es tratar de medir, ¿no es cierto?, el cansancio de una persona. O sea, estamos tratando de cuantificar cuán cansado está la persona. Y aquí decimos está bastante. Estamos cuantificando el grado, la intensidad de cansancio. Muy bien, esto es entonces adverbios de cantidad. Vamos ahora con otra clase de adverbios que son los adverbios de afirmación. Dice aquí expresan certeza, ¿no? Vamos a destacar esa palabra importante. Expresan certeza o seguridad, ¿no? Vamos a destacar esta otra, ¿no? Son adverbios que modifican también a cierto tipo de palabras, pero lo hacen en función de la certeza o la seguridad, ¿no? Por ejemplo, sí, voy contigo. La acción, digamos que el enunciado es voy contigo. Ahora, si yo quiero modificar ese voy contigo, digamos, quiero modificarlo en el sentido de hacerle entender a la otra persona que en efecto voy contigo, voy a emplear un adverbio de afirmación. Sí, voy contigo. Claro, esto es en uno. Ahora vamos a ver dos, ¿no? Este sí, vamos en rojo, ¿no? Estamos identificando o estamos colocando todos los adverbios, los estamos colocando en rojo, ¿no? En dos, ¿no? Ahora fíjense ustedes en dos, dice, ciertamente era la mejor opción. Ciertamente.
También aquí hay un elemento modificatorio. Estamos corroborando, ¿no? Era la mejor opción, ciertamente. O sea, ciertamente era, ¿no? También es un adverbio de afirmación. O este otro que aparece más abajo, ¿no? Dice, efectivamente, efectivamente, también, ¿no? Terminó como lo imaginábamos, también. Muy bien, vamos ahora con otro tipo de adverbio, los denominados adverbios de negación. ¿Y qué es eso? Bueno, intuitivamente uno va a decir negación, pues es una palabra que niega. Bueno, eh, sí, expresan rechazo para efectos didácticos. Vamos a colocar esto en amarillo. Dice expresan, o sea, los adverbios expresan rechazo o ausencia. Rechazo o ausencia. Bien, vamos con el análisis. Vamos a ver en qué parte de estas tres oraciones que hemos colocado aquí tenemos estos adverbios que ciertamente expresan rechazo o ausencia de acción. No quiero salir hoy. Claro, podríamos decir que el enunciado es quiero salir hoy. Pero cuando tú dices lo contrario a quiero salir hoy, es no quiero salir hoy. Entonces, ese no naturalmente es un adverbio porque está modificando al verbo. Y lo está modificando en tanto ofrece un rechazo o se manifiesta como lo contrario, ¿no? Bueno, es una negación, pues, ¿no? No quiero salir hoy. Podría ser al revés también, ¿no? Sí, pero aquí estamos viendo no los adverbios de afirmación, sino los adverbios de negación. Eso es en uno. En dos, dice, nunca he viajado en avión. Claro, no podría decir, digamos que el enunciado podría ser únicamente, he viajado en avión. Ahora, si a eso yo le añado nunca, estoy modificando ya, ¿no? Entonces, solamente esa modificación me indica que esto es un adverbio. Y es un adverbio de negación, porque está negando, ¿no? Ahora, si fuera lo contrario, un adverbio de afirmación, diríamos siempre, ¿no? Muy bien, vamos al ejemplo de tres. Dice, jamás, jamás pensé que esto sucedería. Nuevamente, volvamos a la ruta metodológica. Si el enunciado fuera, pensé que esto sucedería. Ahora, si yo quiero modificar el verbo, o sea, pensé, diría, jamás. En este caso, nuevamente, estoy evidenciando una negación mediante un adverbio. Y por tal razón se denominan adverbios de negación. Bien, vamos con la última clase. Podríamos llamar de repente a estos adverbios de duda, es decir, adverbios que de alguna forma indican incertidumbre, aunque puede haber aquí, bueno, cierto tipo de discusión, pero principalmente vamos a decir quizás vaya, bueno, quizás, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás está modificando al verbo, ¿no? Está expresando incertidumbre, ¿no? O tal vez, por ejemplo, ¿no? O probablemente, ¿no? Llegue tarde, por ejemplo, ¿no? Bien, algo que debe quedarnos entonces a nosotros claro, bastante claro, es lo siguiente, que cuando hablamos de adverbios estamos hablando de palabras que modifican principalmente tres clases de palabras. El adverbio, vamos a decir que el adverbio modifica tres clases de palabras. Primera palabra que puede modificar el adverbio, un verbo. Segunda palabra, un adjetivo.
y tercera palabra, un adverbio. O sea, el adverbio puede modificarse a sí mismo. Vamos ahora con la resolución de las preguntas. Entonces yo dejo de compartir, bueno, he dejado ya de compartir la PPT para poder compartir el documento con las preguntas. Vamos a ver esta primera pregunta, ¿no? Como lo estábamos viendo nosotros en nuestra clase, en la parte teórica, es importante identificar los adverbios porque justamente pueden darte una pregunta en la que te piden que identifiques cuántos adverbios existen en tal o cual enunciado, que es justamente lo que ocurre en esta pregunta. Dice, en el enunciado siguiente indique cuántos adverbios hay. Entonces dice, el enunciado es, ayer Pedro me dijo que jamás saldría con Juana temprano porque ella es medio aburrida. Entonces lo primero que tenemos que identificar para poder responder las preguntas es cuántas palabras modifican. Ayer es una, ¿no? Por ejemplo, y es un adverbio de tiempo, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Ayer Pedro me dijo que jamás, jamás. Eso también lo vimos. Es otro adverbio de negación. Saldría con Juana temprano. Ajá, temprano también es un adverbio. En este caso es un adverbio de tiempo. Porque ella es medio, medio. Está agregando la forma, ¿no? La manera, ¿no? Le vamos a decir, aunque podríamos decir también cantidad, ¿no? Es como que la mitad, ¿no? Es la mitad, o sea, no es totalmente aburrida, es medio, ¿no? Entonces, si nosotros contamos, a ver, ayer uno, jamás, dos, temprano, tres y medio es cuatro. ¿Cuál es la respuesta correcta? 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso quiere decir que 5, 6, 3 y 2 es incorrecto, ¿no? Entonces vamos, como son incorrectos, inmediatamente nosotros ponemos X, 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 X. Y nos quedamos, efectivamente, nos quedamos con 4. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice la heterogeneidad y versatilidad del adverbio se manifiesta de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la serie de adverbio concatenado o sucesivos. Claro, hay adverbios sucesivos, ¿no? Porque recuerden ustedes que hemos indicado que un adverbio puede modificar también a otro adverbio, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando dices salió rápido y luego dices, no, salió muy rápido, ¿no? Es un adverbio que está modificando a otro, ¿no? Sin embargo, dice, existen algunas secuencias incorrectas que deben evitarse, como muy tarde. Muy tarde está bien, ¿no? Muy tarde es perfecto, ¿no? ¿No? Está bien. Entonces yo, eh, ¿qué es lo que hago? Como está bien, como muy tarde está bien, claro, o sea, a mí, ¿qué me piden? Dice, existen algunas secuencias incorrectas. Eso es lo que me piden aquí. Que deben evitarse. Me piden secuencias incorrectas. Entonces, donde yo encuentre secuencias correctas, empiezo a rechazar porque no me piden eso. Entonces, por ejemplo, aquí yo encuentro muy tarde está bien, como está bien, y es lo que no me piden, entonces yo descarto. Vamos a colocar aquí en rojo, incorrecto. Incorrecto en tanto no es lo que se me pide. Más mejor. Aquí sí, más mejor es problemático. Hay un error aquí porque mejor, la palabra mejor es un superlativo de bueno, ¿no? El superlativo de bueno es mejor. Entonces, aquí, digamos, con este superlativo mejor, ya estamos expresando el grado máximo de bueno. O sea, ya no necesitamos un más, ¿no? Para modificar. Recuerden ustedes que recuerden ustedes que el adverbio modifica también al adjetivo. ¿No? Pero ese es cuando el adjetivo está, digamos, en un grado inicial, ¿no? O sea, el hecho de decir, por ejemplo, más despacio,
como en C, es porque despacio, por decirlo de alguna forma, es como que normal, ¿no? Está en un grado, digamos, normal, ¿no? Por así decirlo. Pero en cambio, más mejor, mejor, ya está en un grado superlativo. O sea, hay ya una intensidad en mejor. Ahora, y decir más mejor ya no cabe, ¿no? Entonces, la secuencia incorrecta es justamente B, por esta razón. Ahora, cuando uno dice menos despacio, bueno, despacio está bien, es un adjetivo, ¿no? Y menos es un adverbio, ¿no? O despacio podría funcionar también como un adverbio, ¿no? En cualquier caso, esto está bien. Entonces, como está bien, yo lo descarto porque lo que me están pidiendo algo que esté mal, más bien. Bien mal, igual, bien mal también es correcto, ¿no? El caso de bien mal es correcto, ¿no? Lo hiciste bien mal, ¿no? O bastante mal, ¿no? Pero yo no podría decir lo hiciste bien peor, ¿no? Porque peor es el comparativo de malo, ¿no? O podríamos decir también que es el superlativo también, al mismo tiempo de malo, entonces no cabe decir bien, bien peor, ¿no? Pero bien mal sí, ¿no? Bien mal, bastante mal, etcétera, ¿no? Bueno, bastante bien, igual, bastante bien está bien, ¿no? Bien es un adverbio, bastante es otro, y ese adverbio lo modifica, ¿no? Pero mejor no, porque mejor nuevamente, vamos nuevamente al hecho, mejor es el superlativo de bueno. Entonces hay ya un grado de intensidad en mejor. Y añadirle otro, y añadirle un adverbio de cantidad no tiene sentido, ¿no? Porque la intensidad ya está expresada en el superlativo. Por esa razón, B es la respuesta correcta, o sea, es la secuencia incorrecta que debe evitarse, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, el adverbio es una palabra invariable que modifica el verbo, ¿no? Adjetivo u otro adverbio y aporta información de lugar, tiempo, modo, polaridad, cantidad, etcétera. De acuerdo con lo mencionado, marque la alternativa correcta con respecto a la cantidad de los adverbios del siguiente enunciado. ¿Se dan cuenta? Nos piden que marquemos la cantidad. ¿A cuántos adverbios han sido empleados en el siguiente enunciado? A ver, dice aquí, efectivamente la señora Carmen nunca había paseado tranquilamente por estos lares muy lejos, ¿no es cierto?, de su casa y su familia. ¿No? Ya hemos leído el enunciado, ahora vamos a explicarlo. Efectivamente es un adverbio de afirmación. Uno, la señora Carmen nunca, como hemos visto en nuestra clase teórica, nunca es un adverbio de negación. Dos, había paseado tranquilamente, es un adverbio de modo, ¿no? O sea, aquí tenemos tres adverbios. Por estos lares muy lejos. Bueno, muy es un adverbio que indica en este caso cantidad, digamos, ¿no? O intensidad, ¿no? Lejos, adverbio de lugar. Entonces vamos a contarlos, ¿no? Efectivamente, uno, nunca dos, tranquilamente tres, muy cuatro, lejos cinco. Entonces la respuesta correcta ciertamente es cinco, ¿no? Porque es lo que hemos identificado. Entonces descartamos todo aquello que no sea cinco, ¿no? Porque hemos identificado cinco en el enunciado. Y por esa razón la respuesta correcta es B, 5. Muy bien, vamos con la última pregunta. Fíjense, desde un punto de vista semántico, dice, el adverbio puede expresar lugar, modo, tiempo, cantidad, etcétera. De acuerdo con esta afirmación, elija la alternativa que presenta adverbio de tiempo. Eso lo hemos visto en nuestra clase teórica, adverbio de tiempo. Mi hija ha llegado recientemente, eso tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, entonces eso está bien. Claro, porque yo pude haber dicho mi hija ha llegado tardíamente, ¿no? Entonces, ciertamente eso tiene que ver con el tiempo, o sea, es un adverbio de tiempo. Ellos han trabajado arduamente.
arduamente. Aquí tiene que ver como que con el modo, ¿no? Pero a mí no me están pidiendo modo, así que lo descarto. Él es culpable, indudablemente. Eso tiene que ver con el grado de certeza, ¿no? Entonces vamos a decir que esto es un adverbio de afirmación incorrecto. Todos lo saludaron cortésmente. Se está como que mostrando la manera, ¿no? El modo. Nuevamente, esto tiene que ver con el modo. Pero como a mí no me han pedido modo, lo descarto. Probablemente leyó ese, o sea, probablemente. Aquí hablamos como que hay un carácter dubitativo, ¿no? Hablamos como que de probabilidad, ¿no? Cuando digo como que va por ese lado, ¿no? Pero a mí no me están pidiendo eso, a mí me están pidiendo de tiempo. Y lo único que tiene que ver con tiempo es recientemente. Por esa razón, todas son incorrectas y la única correcta es A. Muy bien, recordar siempre que esta ha sido una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe y que es una iniciativa además que ustedes, los estudiantes o aquellos todos interesados en poder comprender un poco más las preguntas vinculadas con el área del lenguaje, tienen un acceso totalmente gratuito. Es una iniciativa del doctor y vamos a seguir con nuestra próxima sesión. Si ustedes tuvieran alguna duda o de repente tienen algún caso, adelante, compártenlo y nosotros vamos a responder a través del canal. Esto fue la sesión número 30. En una sesión siguiente vamos a hablar sobre la preposición, que es otro tema muy interesante. Y es un tema muy interesante porque hay preguntas en los exámenes de admisión de San Marcos, en los exámenes anteriores de San Marcos, hay preguntas involucradas con el tema de la preposición. Muy bien, esto ha sido todo en cuanto a esta sesión sobre el adverbio. Saludos cordiales y, por favor, interactuemos. Si tienen alguna duda, coméntenla. Nos vemos en nuestra próxima sesión.